Óiganme bien, porque hay un banco que sabe cuánto le cuesta a Elizabeth Gutiérrez la casa que construyó con William Levy. Ella nunca lo ha dicho en público. El banco lo tiene por escrito, con números y fechas. Y esa casa, la que fue el escenario de 20 años de familia, se está vendiendo ahora mismo. Pero agárrense, porque aquí está lo que nadie ha contado. Elizabeth ya no vive en esa casa y aún así la deuda la sigue alcanzando. Más de 2,5 millones de dólares que no paran de crecer. ¿Cómo termina la historia de la mujer que construyó el hogar con el amor de su vida y hoy sigue pagando una casa donde ya no duerme? Lo que guarda ese expediente les va a cambiar la forma de ver la historia de amor que México siguió durante 20 años. Escúcheme bien porque lo que viene no se lo esperan. Vamos a hablar de una casa que está en el mercado y de una mujer que la sigue pagando sin vivir en ella. La casa está en Southwest Ranches, una de las zonas más exclusivas del condado de Broward, en Florida, a un paso de Miami. Ahí mandan los portones enormes y las calles silenciosas, las propiedades que no se ven desde la acera y los jardines que se riegan solos. En esa burbuja de privilegio, Elizabeth Gutiérrez armó la vida que presumió durante 2 décadas junto al hombre que conoció frente a las cámaras. Y hoy, esa misma casa, la que aparecía en las revistas como el escenario de la familia perfecta, está a la venta. Detrás de esta venta hay un banco con una demanda en la mano, una deuda que no para de crecer y una mujer que ya se fue de ahí y que aún así sigue ligada a un papel por el que nadie pregunta. El Banco Metropolitan Life presentó la demanda el 13 de diciembre de 2025 por $2,100,000 con 67 centavos y la corte la admitió el 6 de marzo de 2026. Desde entonces la cifra no ha hecho más que subir, sumando intereses, la deuda ya supera los 2,5 millones de dólares, según la cobertura más reciente de Cibercuba. La defensa de la pareja siempre sostuvo que la cantidad era inexacta, pero el expediente está ahí, con números y fechas. El mercado tampoco perdona. La propiedad que llegó a valer casi 9 millones de dólares aparece hoy listada por menos de 6. Para quien nunca ha pasado por esto, conviene explicar en palabras simples qué significa una ejecución hipotecaria. Cuando la deuda de una casa no se paga, el banco no se conforma con reclamar. Cuando el banco pide que la propiedad salga a remate para cobrarse con lo que se venda. La casa deja de ser un hogar y se convierte en un número en una subasta. Y cuando la casa es la de una familia que el público vio crecer, la subasta se lee como el final de una historia que todos creían estable. Aquí hay que detenerse en un detalle que casi nadie piensa. Una casa con 2 décadas de historia se vende con el peso de lo que pasó adentro. Los que recorren la propiedad preguntan por la alberca y por el tamaño de la sala, revisan los closets, calculan si el precio vale lo que piden. Junto ahí, cada visita es un recordatorio de que el hogar dejó de ser hogar para convertirse en inventario. En las fotos del listado los espacios aparecen vacíos, sin los muebles de la vida diaria. Y los que miran desde afuera se hacen la misma pregunta. ¿Qué se siente entrar a la casa que fue el escenario de la familia perfecta cuando esa familia ya no existe? El mercado no tiene memoria, pero la audiencia sí, y por eso esta venta duele más que cualquier otra. El número que aparece en el listado no alcanza a medir lo que se está perdiendo. Aquí está lo que la gente que solo lee titulares no entiende. Para Elizabeth Gutiérrez, esa casa era el escenario de su familia. Las fotos de Navidad con el árbol en la sala, las celebraciones en la alberca, los cumpleaños, los domingos, era la prueba visible de que la pareja que se formó frente a las cámaras sí funcionaba, la que sobrevivía a todo. Cuando una persona pierde una casa por una mudanza, sufre, pero puede volver a empezar en otro lado. Cuando la casa que se pierde es la que guardó 2 décadas de historia, se pierde el decorado de la propia vida, y eso no se reemplaza con una caja de mudanzas. Porque en el mundo del espectáculo hay casas que solo son casas, y hay casas que se vuelven parte de la historia del personaje. Esta era de las segundas. Tunto y la esposa que aguantó 20 años la cuidó como el símbolo de lo que había construido. Detrás de esa deuda hay una historia de 20 años. ¿Qué pasó con la familia que construyó esa casa? Para entender por qué esta casa pesa tanto, hay que recordar quién es la mujer que la construyó. Elizabeth Gutiérrez conoció a William Levy hace más de 20 años. En el reality Protagonistas de novela de Telemundo, pintó y de ahí en adelante su historia se convirtió en la telenovela que México siguió de principio a fin. Ella venía de un éxito actoral en pleno ascenso. Después de protagonizar El rostro de Analía, el punto más alto de su carrera, decidió instalarse cerca de la base de trabajo de él, en Miami. Y fue dejando pasar los proyectos que le habrían dado un patrimonio propio. Dejó vencer desarrollos con cadenas importantes para quedarse donde estaba él, y esa decisión, la de la mujer que pausó su propio camino por sostener el hogar, es la que hoy pesa sobre cada una de las cuentas de esta historia. La esposa que aguantó 20 años renunció a su carrera por la familia, y la audiencia que la vio crecer nunca le perdonó del todo ese sacrificio, porque el sacrificio fue real y la recompensa nunca llegó en la forma que ella esperaba. Pónganse en sus zapatos por un momento, porque esa decisión no se tomó en un día ni se tomó a la ligera.
Elizabeth venía de un éxito que muy pocas actrices de su generación alcanzan, ser la protagonista de El rostro de Analía, el punto más alto de su carrera, una telenovela que la colocó en el centro del mercado hispano. Con ese cartel, las puertas se abren y se abren solas, proyectos en México, proyectos en Miami, contratos de exclusividad que garantizan un ingreso propio de por vida. Ella eligió otra cosa. Eligió quedarse cerca de donde estaba él, fue dejando vencer las ofertas, y el patrimonio que pudo haber construido con su propio nombre se quedó en el camino. Puede que muchos juzguen esa decisión desde afuera, pero quien la juzga sin contexto se pierde la mitad. Era la decisión de una mujer que creía que la familia se sostiene de cerca, que el hogar necesita presencia, que el éxito de uno se construye al lado del otro. Esa convicción la pagó carísimo, porque los años no perdonan y las ofertas no esperan. La carrera que pudo ser se convirtió en una lista de oportunidades que pasaron, y la casa, en cambio, sí se construyó, sí se llenó de historia, sí se volvió el símbolo de todo lo que ella sacrificó para quedarse. Por eso duele tanto verla hoy ligada a esa propiedad, porque la casa es la prueba física de un costo que ella pagó sola, y no fue fácil sostener ese hogar. La audiencia la vio perdonar cuando en 2009 le señalaron una infidelidad de él, y la vio perdonar de nuevo cuando la historia se repitió en 2023, siempre con la misma respuesta. Silencio primero, punto, y después la reconciliación frente a las cámaras. Esa es la mujer del silencio estratégico, la que callaba, la que aguantaba, la que salía a defender la imagen de la familia cuando todo apuntaba a que la familia se caía. Es la que perdonó hasta que ya no pudo. Porque el 10 de abril de 2024, entre lágrimas, Elizabeth confirmó en una entrevista para Hola USA que la separación era definitiva y llamó a William Levy el amor de su vida. 2 décadas de historia se cerraron frente a los medios y lo único que quedó en pie, literalmente, fue la casa. Porque cuando una pareja que compartió todo se separa, los recuerdos se reparten, pero los papeles no se cortan a la mitad con la misma facilidad. Ojo con lo que significó cada uno de esos perdones, porque la audiencia que la acompañó en cada ciclo entendió el costo. La mujer que perdonaba salía a sostener la imagen, a desmentir, a decir que la familia estaba bien, y después de cada reconciliación volvía a sonreír frente a las cámaras como si nada hubiera pasado. Pero cada perdón dejaba una marca, y las marcas se acumularon hasta que el vaso se llenó. El 10 de abril de 2024, punto, el silencio estratégico de 2 décadas. Ya no pudo sostener nada más. La misma mujer que había defendido la familia frente a todos tuvo que pararse frente a las cámaras, admitir que la familia, como la habían conocido, ya no existía. 2 décadas de aguantar se cerraron con una frase dicha entre lágrimas. Y esa frase, la del amor de su vida, quedó resonando en los medios como el final de una historia que nadie quería terminar. La casa quedó como el último punto donde sus nombres todavía se leen juntos. Y esa es la parte que la gente siente sin saber explicar. Si la separación fue en 2024, ¿por qué esta casa sigue siendo el tema 2 años después? Lo que pasó después tampoco ayudó a cerrar esa herida, porque esta historia siguió después de la separación y siguió con la casa en el centro. El 29 de abril de este año, según contó el programa El Gordo y la Flaca de Univisión, William Levy llegó a un acuerdo inicial con el banco para frenar el embargo de la mansión. Ese acuerdo no saldó la deuda. Le compró tiempo. En mayo dio el siguiente paso. Presentó ante la Corte de Broward un contrato de compraventa firmado, es decir, encontró un comprador antes de que el remate se consumara. En un expediente que quedó registrado como el caso KC 2502271, la audiencia para verificar el cierre de esa venta se fijó para el 10 de junio de este año. Y desde esa fecha no hay una sola noticia, ni un comunicado, ni una declaración oficial que confirme que la venta se cerró. Nadie ha dicho si el comprador cumplió, si el banco aceptó las condiciones o si la firma final llegó a darse. La venta sigue sin confirmación pública de que se haya cerrado, y en un caso con esta deuda encima, ese vacío de noticias pesa más que cualquier titular. Esa espera tiene un sabor particular cuando la historia es pública, porque cada semana sin noticias es una semana de especulación. En el mundo de las ejecuciones hipotecarias, la falta de noticias puede significar muchas cosas: que la venta está atorada en papeleo, que el comprador se echó para atrás, que las partes siguen negociando en privado o que el desenlace se acerca y nadie quiere anunciarlo antes de tiempo. Cualquiera de esas opciones mantiene la historia viva. Y para Elizabeth esa incertidumbre tiene un precio doble. Cada semana que pasa sin confirmación es una semana más con su nombre atado a un expediente que no la suelta. El tiempo, en estos casos, juega del lado de quien puede esperar. El interés de la deuda crece, el banco espera sentado y la angustia de los que quedaron atados al papel crece con cada día que pasa. Para el que mira desde afuera todo parece quieto. Para el que vive la espera, cada día sin confirmación es un día más de cuerda floja. Ahora bien, fíjense cómo se cuenta esta historia cuando sale en la prensa. El protagonista siempre es él. William Levy evitó el remate.
William Levy encontró comprador. William Levy negocia con el banco. El galán de foro maneja los tiempos de la venta, aparecen los titulares como el que pelea por no perder su mansión, y la narrativa lo deja parado en el centro de la foto. Y Elizabeth, la esposa que aguantó 20 años, desaparece del relato como si nunca hubiera estado en ese papel. Esa ausencia de Elizabeth en los titulares tiene una explicación incómoda. La narrativa de la venta le conviene a la versión del que negocia. Si la historia es el galán que pelea por no perder su mansión, la audiencia se queda con la imagen del hombre esforzándose, del ídolo que no se da por vencido. Si la historia fuera la esposa que sigue pagando la casa de su ex, el foco cambiaría de lugar y las preguntas serían otras. Por eso el relato se cuenta como se cuenta, con un solo protagonista en la foto, y por eso la parte de Elizabeth queda para los que leen más allá del titular. Pero la casa se vende y el papel que la une a esa casa no se ha resuelto. Mientras él negocia salvar su mansión, el expediente guarda un detalle sobre Elizabeth que nadie ha contado, porque hablemos claro de quién está deshaciendo este hogar. La casa que fue el escenario de la familia no se quedó vacía, William Levy la habita. El hombre de la imagen perfecta, el padre escudo que presumió ese hogar como su fortaleza, sigue viviendo entre esas paredes mientras la propiedad se vende, y es él quien recibe a los compradores cuando llegan a verla. Es él quien negocia con el banco, quien firmó el contrato de compraventa, quien decide los tiempos de esta historia. Y mientras tanto, la que cargó la imagen pública de la separación, la que salió a llorar frente a las cámaras y a pedir que no juzgaran al padre de su familia, mira desde afuera cómo el hogar que construyó se desarma en manos de quien lo dejó caer. La esposa que aguantó 20 años se fue antes de que todo se cayera, y el que quedó adentro es el que hoy está vendiendo el símbolo de lo que fueron. Esa es la parte más injusta de esta historia y a la vez la más previsible. Ella pagó el precio emocional de la separación en público, con la cara al descubierto, punto, y él carga la negociación de la venta en privado, con el mismo apellido en los documentos. Piensen en lo que significa vivir esa espera desde adentro, porque la casa en venta tiene una vida propia, tiene visitas, tiene horarios, tiene gente recorriendo los rincones mientras el dueño sigue durmiendo en el cuarto principal. Los posibles compradores caminan por la sala que un día fue el escenario de las fotos de familia, revisan la alberca, preguntan por el mantenimiento, y el hombre que la habita tiene que recibirlos con la sonrisa del que vende, no con la del que se queda. Esa imagen, la del ídolo haciendo de anfitrión de su propia despedida, resume esta historia mejor que cualquier comunicado, porque nadie que venda su casa por gusto la muestra con esa mezcla de prisa y de orgullo herido, para quien todavía dude cuánto se ha desdibujado la imagen de ese hombre, una sola fecha, el 14 de abril de 2025. Esa madrugada, William Levy terminó arrestado en un restaurante de Weston, el Byres Grill, por intoxicación pública, alteración del orden y traspaso ilegal. Pu.i pasó la noche fichado en el condado de Broward. El hombre que hoy vende la casa de la familia es el mismo que un año antes salía en las fotos del registro policial, con los ojos cansados y la imagen del galán hecha pedazos. Esa es la otra cara de esta historia. Mientras la casa se vende y la deuda crece, la figura del protector se deshace desde adentro y la fortaleza que él presumía se convierte en la propiedad que cualquiera puede comprar. El contraste completa el cuadro. El mismo hombre del registro policial es el que hoy negocia la venta de la casa de la familia como si nada hubiera pasado. El padre escudo, que levantó su imagen pública alrededor de esa fortaleza, es el primero en abrirle la puerta a los compradores. Y la fortaleza, como todas las fortalezas de este mundo, cae cuando el que la defiende es quien la entrega. Mientras tanto, la que sostuvo la imagen de la familia durante 2 décadas ya no pisa esa casa y la ve partir desde afuera. Esa es la ironía que esta historia no se cansa de repetir. El que la construyó junto a ella la vende y la que la cuidó la ve irse sin poder hacer nada. Y hay una pregunta que nadie se hace en voz alta. ¿Qué la sigue atando a ella, a esa casa? Si ella ya se fue, nadie lo está contando. Ahora sí, agárrense bien, porque esto es lo que nadie ha contado. ¿Se acuerdan de la pregunta con la que abrimos de por qué una casa donde Elizabeth ya no vive sigue apareciendo en su vida? Pues la respuesta está en un documento y en una fecha, el 23 de diciembre de 2021. Ese día se firmó la hipoteca de la mansión de Southwest Ranches y el papel que quedó en el banco lleva 2 nombres. Elizabeth Gutiérrez puso el suyo en ese documento junto al de William Levy como la esposa que aguantó 20 años que era hasta entonces. Para quien no esté metido en el mundo de las hipotecas, esto significa algo muy concreto. Cuando 2 personas firman un préstamo, las 2 quedan comprometidas. No importa quién viva en la casa ni quién corte el pasto, el banco ve 2 nombres y los 2 responden por la misma deuda, un pagaré. Para quien lo escuche por primera vez, es una promesa por escrito: yo me comprometo a pagar esta cantidad en estas fechas. Y cuando la promesa se firma de a 2, la responsabilidad se multiplica y el riesgo se reparte entre los 2, cueste lo que cueste y pase lo que pase con la vida de cada uno.
El banco no perdona a un hombre porque la relación terminó. Para el banco el documento sigue vigente, y ahí están las dos firmas, tan juntas como el día en que se estamparon. Aquí está la parte que más le duele a cualquiera que haya firmado algo junto a otra persona. El banco no pregunta cómo está la relación, no le importa si la pareja sigue junta o si se separó hace 2 años. El banco lee el papel, ve las dos firmas y cobra. La responsabilidad de esa deuda camina detrás de los dos, cueste lo que cueste. El hecho de que Elizabeth ya no viva en la casa no la exime de nada. La hipoteca se firmó a 2 nombres y a 2 nombres se cobra. Esa es la mecánica más injusta de este tipo de historias y a la vez la más previsible. El papel que se firmó en otro momento de la vida vuelve años después a cobrar una factura que nadie esperaba. Ella firmó cuando creía que la historia iba para siempre. Hoy ese mismo papel la sienta en la mesa de negociación de una casa que ya no es suya. Eso es lo que explica todo. Elizabeth firmó lo que construyó con él, se fue antes de que la demanda estallara, armó su vida en un departamento aparte y aún así la deuda la alcanzó igual porque su nombre quedó en ese papel y el banco no distingue entre quién se quedó y quién se fue. Ella firmó lo que construyeron, se fue y la deuda se quedó. Ese es el resumen documental de esta historia, el que ningún titular cuenta cuando dice que la mansión de Levy está en venta. El papel que ella firmó el 23 de diciembre de 2021 es el mismo que hoy la mantiene atada a un litigio que no termina 2 años después de la separación. Por eso esta casa sigue siendo el tema, porque la historia no se cerró el día en que ella se fue, y el cierre ahora está en manos de un juzgado y de un remanente. Porque en estas ventas forzosas, lo que sobre después de pagar la deuda se llama remanente. Ese remanente es lo único que podría quedar de 2 décadas de historia, la parte de la venta que no se va con el banco. Y ese remanente se disputa entre los dos, frente a la corte como el último campo de batalla de una relación que terminó en abril de 2024. La esposa que aguantó 20 años no tiene la casa y aún así pelea por lo que quede de ella. Él la tiene y la vende, y el papel que los une los mantiene sentados en la misma mesa de negociación. Esa mesa de negociación es la imagen más cruel de toda esta historia, porque 2 décadas después de haberse conocido frente a las cámaras, Elizabeth y William ya no se encuentran en un escenario ni en una alfombra roja. Se encuentran en un expediente discutiendo cuánto queda de una casa que con venta o sin venta, Tom ya no volverá a ser el hogar de ninguno de los dos. La vida que construyeron en público terminó en privado frente a un juez, con el único testigo mudo de toda la historia parado en el centro, la casa. La misma casa que fue el escenario de los abrazos de Navidad, hoy es el objeto de una disputa que nadie sabe cómo va a terminar. Para cerrar, piensen en lo que esta historia le dice a cualquier familia. La casa se fue perdiendo de a poco, mes tras mes, mientras la fachada seguía impecable por fuera. Los impagos empezaron en marzo de 2025, la demanda llegó en diciembre y entre una fecha y la otra la casa siguió ahí puesta, como si por dentro no estuviera pasando nada. Esa distancia entre la imagen y el expediente es la parte que la audiencia siente como propia, porque todos conocen a alguien que le apostó todo a una casa. Punto, porque muchos le apostaron todo a la suya. La pregunta que queda flotando va más allá de quién se queda con el remanente. Tiene que ver con cuánto cuesta, en la vida real, la firma de alguien a quien amamos cuando el plan se rompe. Elizabeth Gutiérrez firmó junto a William Levy el 23 de diciembre de 2021 creyendo que firmaba un hogar. Hoy ese papel es un litigio, y el hogar que ella construyó se vende sin que nadie confirme cómo termina. La pregunta que la audiencia se hace cada semana sigue sin respuesta. ¿Quién se queda con el remanente y qué pierde ella legalmente? La venta sigue sin confirmarse, como si la historia estuviera esperando el mejor momento para explotar. Nadie ha dicho si la casa encontró dueño, si el banco aceptó las condiciones o si la subasta terminó por llevársela. Y esa falta de confirmación en un caso con esta deuda encima mantiene a los dos en vilo. Lo único seguro es que la mujer que construyó el hogar con el amor de su vida sigue pagando, de alguna manera, una casa donde ya no duerme. La que perdonó hasta que ya no pudo ahora carga una firma que no la suelta. Y el hogar que construyó se vende mientras ella mira desde afuera. Esa es la medida de toda la historia, mis comadres. ¿Cuánto cuesta soltar 20 años cuando el papel que lo sostiene todavía no se rompe? Porque fíjense, hay mujeres que cargan en silencio y hay mujeres a las que un día alguien les dice la verdad delante de todos. Hoy vieron a Elizabeth Gutiérrez pagando en silencio la casa que construyó con el amor de su vida. Pero esta semana otra mujer volvió a la televisión y una compañera se atrevió a decirle en la cara, con la cámara encendida, lo que toda la casa venía callando. Esa mujer es Mariana Ochoa y lo que le soltaron delante de todos nadie lo esperaba. ¿Qué fue lo que le dijeron? La respuesta está en la card en pantalla. Y si te dolió ver a Elizabeth pagando la casa de su ex, esto que le tocó vivir a Mariana te va a tocar todavía más. No te lo pierdas.